Les invito a buscar un pasaje en 2 Corintios capítulo 12, vamos a leer 3 versículos allí, después vamos a citar otros pasajes, vamos a ver algunos casos más que la Biblia nos deja para tomar aprendizaje para nuestra vida. Pensaba qué importante que es poder buscar en la palabra cuando estamos en diferentes situaciones donde a veces nuestro ánimo trata de caer, donde muchas veces pasamos por circunstancias que son muy difíciles y que aún no entendemos, y qué bueno es que el Espíritu Santo siempre trae a nuestra mente esos versículos que trabajan en nuestro corazón y nos hacen levantar la vista mucho más allá de lo que estamos viviendo. Este mensaje tiene como título Oraciones no contestadas como esperamos. El apóstol Pablo estaba viviendo una situación muy particular. Allí estaban, de tanto del capítulo 10 al capítulo 13, él estaba exponiendo en su defensa por qué él había llevado el Evangelio allí en Corinto, y algunas personas de la iglesia de aquel lugar empezaron a acusarle de que él estaba abusando y apropiándose inclusive de los bienes, tratando, como decimos en la Argentina, de sacar tajada de aquello que era el Evangelio. El apóstol les explicaba que no era así, que de ninguna manera. Y seguramente el apóstol Pablo en su trayectoria, en su utilización por Dios, al ser un gran apóstol, una persona que era tan utilizada por Dios, evidentemente había cosas en su corazón que el Señor tuvo que trabajar para que no haya vanagloria en él. Seguramente era una persona inclusive muy autosuficiente, pero el Señor está trabajando en su vida y el Señor lo lleva a vivir una situación de la cual muchas veces nos acordamos, pero que es muy difícil al escucharla. Y allí el apóstol, en el capítulo 12, versículo 7, cuando viene exponiendo ya desde el 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí podemos ver una situación muy especial. El apóstol estaba viviendo esos ataques. Mucho se ha hablado acerca de este aguijón. Desde hace muchos años que se vienen exponiendo diferentes conceptos o formas de pensar acerca de qué era este aguijón. Y hoy no lo vamos a dilucidar porque no es el tema que nos compete, y que realmente en esta noche podamos centrar nuestro pensamiento en esta decisión de parte del Señor de decirle que no. El apóstol estaba viviendo esta situación que le era realmente de carga y que lo hacía vivir momentos quizás de angustia, inclusive seguramente en su salud o seguramente en aquellos ataques que sentía en su corazón y en su mente. Y particularmente vemos aquí una similitud con aquella oración del mismo Señor Jesucristo, cuando está en el huerto del Getsemaní. El Señor clama al Padre en 3 oportunidades y los cielos también callaron. No fue así de igual manera en la cruz, porque el Señor también clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
pero allí los cielos callaron y tampoco hubo alguien que vaya a fortalecerle en aquella situación. En cambio, en el huerto de Getsemaní, vemos así como Lucas aclara de que el Señor Jesucristo, al orar, dice que un ángel se acercó para fortalecerlo. Y de igual manera aquí el apóstol Pablo clama durante 3 oportunidades, dice, pero el Señor le contestó, bástate en mi gracia. Es que cada uno de nosotros podemos pasar por instancias en la vida de igual manera. Podemos pasar teniendo similitudes con angustias, con decepciones, con enfermedades y con cosas que pasan habitualmente en la vida del cristiano, como en todo ser humano de sobre la tierra. Y el Señor nos ha dejado estos ejemplos para que podamos analizar y recordar y traer a nuestro corazón cosas que yo no les voy a traer que son nuevas, sino cosas que es bueno recordarlas para que podamos alzar nuestra vista. Aquí el apóstol Pablo recibe de parte del Señor, bástate en mi gracia. ¿Cuántas veces necesitamos recordar que el Señor también necesitó de aquel fortalecimiento porque Él vivió momentos de mucha angustia? Allí el profeta Isaías podía decir, angustiado y afligido Él. Podemos ver como en aquella situación en el huerto de Getsemaní el Señor Jesucristo sufrió una angustia tremenda en su ser. Y en esos momentos el ángel le fortaleció porque fue enviado por Dios. De igual manera en esta noche Dios quiere enviar su palabra para fortalecer nuestros corazones. Mire, hay 2 casos que quise traer en esta noche para que realmente podamos pensar en nuestra vida. 2 casos de 2 personas que usted puede decir, bueno, pero ellos pecaron. Mire, nosotros pecamos habitualmente, pero también sufrieron esta contestación de parte de Dios de decir no. Qué difícil es cuando escuchamos de parte de Dios el no. Muchas veces no se habla de esto. Se habla de que Dios es bueno, se habla de que Dios puede hacer todas las cosas, se habla de que Dios puede realmente sacarnos del problema en que estamos. Y muchas veces como iglesia clamamos permanentemente para que Dios quite situaciones de nuestra vida que son las que Él puso. Y qué difícil es cuando Dios dice no. No es popular hablar de esto. No es algo que realmente quisiéramos escuchar. No es lo que habitualmente se proclaman en multitudes. Venía Dios, Dios te soluciona todo. Cuando pensamos que el Señor decía, en el mundo van a tener aflicción, realmente tenemos que pensar que el Señor fue afligido hasta la muerte, que fue atacado permanentemente por Satanás y que aún allí cuando le probó, cuando fue probado allí en el desierto y Satanás lo tentó, atacaba y después dice que lo dejó por un poco de tiempo. Allí en la cruz retomó nuevamente. Y él creyendo que estaba venciendo, el Salvador estaba venciendo por nuestra vida. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay contestaciones de parte de Dios que duelen. Les invito a buscar Deuteronomio capítulo 3, versículo 26. Escuchaba la vez pasada un reportaje que le hicieron a nuestro presidente, al cual no me importa el partido político que tiene, no me importa realmente cuáles son las determinaciones económicas, porque aquellos que somos hijos de Dios, lo que tiene que importarnos
es que Dios está por sobre todos los reyes, sobre todos los presidentes, sobre todas las cosas creadas en este mundo. Y aún siendo el príncipe de este mundo, Satanás, Dios está por sobre él, porque nosotros somos sus hijos, estamos guardados en sus manos, y nada ni nadie nos puede hacer absolutamente nada. Pero sí me asombró, me llamó la atención cómo se emocionó hasta las lágrimas, cómo se puso cuando el periodista lo confronta diciendo realmente si él se podía comparar con Moisés. No sé si todos lo habrán visto, pero cuando le dice el periodista, vos venís a ser el Moisés de la Argentina, se emocionó, se conmovió, dice, ¿cómo me voy a comparar con semejante profeta? Fue el único que habló cara a cara con Dios, el único que realmente pudo hacer una obra maravillosa que Dios lo eligió para hacerla. Y la verdad me asombró el temor que mostró hacia lo que la palabra de Dios aún en el Antiguo Testamento dice. Dios estaba determinando algo que le iba a decir a Moisés, que no iba a ser grato para sus oídos. Dios estaba dando una decisión que había tomado y que realmente para Moisés iba a ser difícil escucharla. Dice el capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 26, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¿Cuál era el asunto? Vamos al versículo 25. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte del Líbano. Pero dice que Jehová le dijo que no. Dios poniendo un límite porque era su voluntad. ¿Y quién de nosotros podría decir puede desafiar a Dios? Ahora, qué importante es, hermanos, que aunque sepamos que no podemos desafiar a Dios porque Dios siempre gana, podamos aceptar su voluntad. Qué difícil es aceptar su voluntad cuando Dios dice que no. Qué fácil que es aceptar su voluntad cuando es algo que yo realmente quiero. Pero se puso a pensar que muchas veces empiezan a luchar cosas en nuestro interior que nos hacen formar aún crisis de fe en nuestra vida, creyendo que Dios no está escuchando a su pueblo, creyendo que Dios no nos está escuchando en forma particular y aún creyendo que Dios se ha olvidado de mí. Es que Dios a veces dice que no. Pero hay otro caso en la vida de David. No solo el profeta que habló cara a cara con Dios, sino aquel hombre que fue conforme al corazón de Dios. Y en 2 Samuel conocemos que David había pecado contra Dios, que había tomado malas decisiones y podemos sacar muchísimas enseñanzas de aquella situación. Y Dios decide quitarle la vida a su hijo, a aquel hijo que había sido concebido nada más ni nada menos que con Betsabé. Nos acordamos muchas veces de Salomón, pero este fue el primer hijo que tuvo con Betsabé. Y dice en 2 Samuel capítulo 12, versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Qué había pasado? Fíjense el versículo 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías Eteo, de Urías había dado a David y enfermó gravemente.
¿Cuántas personas tratan de comprender esto? A veces es asombroso ver cómo la gente dice, si Dios fuese un Dios bueno, ¿cómo va a permitir semejante cosa? ¿Cómo Dios decide quitarle la vida a un niño? Y a veces esas cosas confrontan en nuestra vida al punto de querer ponernos a la altura de Dios y querer desafiar a Dios con nuestros cuestionamientos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero que muchas veces le he preguntado a Dios cosas. Mire, desde chico me enseñaban, a Dios no hay que preguntarle por qué, sino para qué. Y la verdad que yo a Dios le he preguntado no solo para qué, sino también por qué. Y sería un mentiroso si en esta noche les dijese que no he tenido momentos en los que tuve que confrontar mi fe, si era verdadera, si le creía a Dios a pesar de las circunstancias, si confiaba en Él a pesar de que no entendía por qué Él estaba haciendo eso. David pasó por distintos procesos de situaciones, no solo con su hijo, sino también cuando recuerda que censó al pueblo, que Satanás provocó su corazón y el pueblo comenzó a enfermar y a morir. Y David decía, ¿pero qué culpa tienen ellos si yo fui el que pequé? ¿Cuántas veces nuestro conocimiento intelectual choca con las decisiones de Dios? ¿Cuántas veces queremos equiparar nuestro pensamiento con los pensamientos de Dios? Sabemos que los pensamientos de Dios son más altos, lo decimos habitualmente, pero a veces cuesta ponerlos en práctica. Qué difícil es, hermanos, cuando Dios dice que no. Pero ¿saben qué? Este mensaje sería muy triste si quedaría allí. Yo quiero llevarles a tener una mirada, aún también en el caso del apóstol Pablo, en el caso del Señor Jesucristo, podemos ver cómo el Señor fue fortalecido, cómo el apóstol Pablo recibió, bástate en mi gracia, y como Moisés también tuvo ese consuelo que Dios le dio. Dios nos deja mirar más allá para aplacar nuestro dolor. Dios nos hace elevar nuestra vista para que le creamos a Él. Él no es un Padre que no nos ama, Él es un Padre que nos ama. Fíjese allí en Deuteronomio capítulo 34, versículo 1 al 5. Deuteronomio capítulo 34, versículo 1 al 5 dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que te juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Te he permitido ver con tus ojos toda aquella tierra prometida, todo aquello de lo cual lo llevó a Moisés a vivir durante 40 años en el desierto, caminando, sufriendo, llevando un pueblo rebelde, un pueblo que desobedecía permanentemente a Dios, que volvía tras sus pasos a los pecados que normalmente tenían. Aún así, aún Dios poniendo límites y diciendo no, confortó su corazón. Es que Dios entiende nuestra necesidad.
Dios conoce el lugar en que estamos en este momento, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Y aún así Dios entiende nuestra poca capacidad de comprender su voluntad y conforta nuestro corazón. Te he permitido verla con tus ojos. ¿Cuántas cosas Dios nos hace ver? Que tiene mano poderosa, que hace milagros aún a pesar de nuestra poca fe. ¿Cuántas cosas podemos experimentar que Dios realmente está en control de toda esa situación? David también fue confortado. Les invito a buscar en 2 Samuel 12, 21 al 24. ¿Quién puede decir que es confortado con la muerte de un hijo? ¿Quién puede decir que es confortado con una decisión que aún racionalmente no la podemos entender? Sin embargo, David podía levantar la vista al cielo y decir allí en 2 Samuel 12, capítulo 12, versículo 21, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Una mirada hacia lo eterno, una mirada hacia el cielo, una mirada por sobre todo lo que estaban viviendo. No lo podían entender aquellos que estaban muy cerca de David. Es que muchas veces nos aferramos tanto a esta vida que quisiéramos estar conservando nuestra vida personal permanentemente aquí. Y el Señor nos hace levantar la vista y ver con nuestros propios ojos. David sabía y creía firmemente que él iba allí y que esa era la morada eterna. Ahora en esta noche, mis hermanos, yo quiero llevarlos a ver algunos pasajes muy rápidamente para que entendamos que Jesús es el que nos promete. Él es el que fortalece nuestra vida aún en momentos de tanta dificultad. No olvidemos que al Señor no se le ha pasado nada por alto. El poder está intacto en Él. Se lo dijo a sus discípulos allí en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el versículo 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor conoce nuestra situación y está con nosotros. El Señor sigue teniendo el mismo poder que utilizó para levantar a Lázaro de entre los muertos, para curar a los enfermos de lepra, para curar a los enfermos de diferentes situaciones de vida. Pero Él dice que está todos los días con nosotros hasta el fin. Su poder está intacto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es la fuente de todo poder para fortalecernos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Cuando vemos la vida del Señor Jesucristo sobre la tierra, empezamos a dejar
de mirar nuestras situaciones personales y aún de tratar de mirar un poquito lo que Él vivió, sabiendo que nosotros habríamos de vivir aquello que dijo: en el mundo tendrán aflicción. Pero a veces lo decimos comúnmente y no pensamos que lo vamos a vivir. El Señor Jesucristo vivió esa aflicción, vivió ese dolor, vivió ese sufrimiento que cada uno de nosotros en cada situación tenemos. Pero no nos abandona, nos conforta. ¿Saben? Él es aquel que promete liberarnos en momentos de angustia. Salmos 34, 19, muchas son las angustias del justo, pero el Señor las librará de todas ellas. Él está allí para librarnos. Él está al lado nuestro para abrazarnos. Él está allí para consolar nuestro corazón. Él no nos ha dejado nunca. Él no es ajeno a nuestra situación. Él es sostén en el lecho del dolor. Dice el Salmo 41:3, Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Él está allí con nosotros en cada momento, en cada situación. También es compañía permanente en momentos de prueba. Dice Isaías 43:2, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Cuántos textos que habitualmente pasamos por mensajes y que lo hacemos muchas veces automáticamente, pero no cabe duda, hermanos, que son los textos que Dios nos desafía a creer? Él es confianza en situaciones que aún no podemos comprender. ¿Cómo podemos leer Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Qué fácil que es decirlo, ¿no? Pero qué difícil que es vivirlo. A veces escucho, hermanos, que alguien quiere dar consejos en momentos de dificultad, queriendo llenarnos de textos, cuando solo lo que necesitamos es solo un abrazo. Dejemos que el Espíritu trabaje en los corazones. No cabe duda que la palabra de Dios es fiel. Dice su palabra que aunque no comprendamos esto, todas las cosas nos ayudan a bien. Había un libro que decía cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de McDowell era, ¿no? ¿No? ¿De quién era? De Swindoll. De Swindoll. ¿Cuántas cosas no podemos comprender con nuestra mente finita? Pero ¿saben qué? El Señor quiere elevar nuestra mirada, quiere hacernos ver con nuestros propios ojos, quiere levantar nuestra vista hacia el cielo, quiere elevarnos mucho más allá de las cosas que vivimos, y nuestra situación cambia cuando cambia nuestra mirada. Pablo podía decir, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué distinto que es cuando nuestra mirada está puesta en aquel como Esteban que fue apedreado y que estaba sufriendo la muerte tan cruenta y tan terrible, injusta, podríamos decir, con todas las palabras, pero él estaba poniendo su mirada en el cielo. Y dice que vio al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, de pie. Vio la gloria de Dios y el Señor Jesucristo estaba de pie.
esperando para recibirle. Él está pendiente de nosotros. Él está mirando todas nuestras situaciones. Imagino en aquel momento cuando Esteban estaba siendo apedreado, su Salvador estaba mirando y no lo libró. Pablo también fue apedreado. Muchas veces podemos buscar en el capítulo 12 del libro de los Hechos cómo Jacobo sufrió la muerte y cómo Pedro fue liberado. No entendemos por qué Dios dice sí y dice no, pero sí debemos creerle. Y debemos aferrarnos a aquellas promesas que son inamovibles, porque su palabra es fiel. Mire, es la que debe darnos esperanza en el día tan deseado. Ese día donde dice en Apocalipsis 21, 4 y 5, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esta es la palabra de Dios. Esta es la única que puede levantar nuestra mirada. Esta es la única que puede elevarnos mucho más allá de lo que vivimos. Y ella es la que debe gobernar en nuestros corazones y en nuestras mentes, aún en momentos de incomprensión en nuestra humanidad. Dios está en control. Dios me ama, Dios es fiel y Dios en su voluntad perfecta obra para bien en mi vida. No podemos explicar muchas cosas, pero sí podemos creerlas. Y ese es el desafío en esta noche. ¿Cuántas veces nos aferramos a promesas simplemente humanas, que se disipan y se fuman muy rápidamente porque no hay base sólida? El Señor dice, escríbelas porque mi palabra es fiel y es verdadera. Y hermanos, el apóstol Pablo escuchó, bástate en mi gracia. Quizás es lo que debamos escuchar en esta noche. No sé por lo que estás pasando, puedo suponer algunas cosas, pero seguramente cada uno de nosotros estamos pasando por distintas pruebas. Y el Señor en medio de la prueba nos acompaña, nos abraza, nos acaricia muchas veces, nos hace ver su poder, nos hace ver que está al lado nuestro, nos habla al corazón y nos hace emocionar al punto de entender, Señor, estás hablando algo que estoy viviendo, porque nos ama. Y está allí para abrazarte, para abrazarme en cada situación, para fortalecer nuestra vida. Bastémonos en su gracia, porque su gracia nos hace ver que tenemos seguridad inamovible. Qué triste que será para aquellos que sean desechados de parte de Dios. ¿Se acuerdan en Mateo 27, 23? Señor, hicimos tantas cosas, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ese no de Dios es tremendo. Pero nosotros podemos vivir no de Dios en esta vida, pero ya tenemos un sí asegurado de que nada ni nadie podrá arrebatarnos de su mano. Les invito a orar y luego voy a dejar a Emma para que cierre esta reunión. Padre,
Señor, conocés nuestro corazón mejor que nadie. Conocés nuestras debilidades. Conocés, Señor, aquellas cosas que muchas veces te pedimos que nos quites y aún aquellos milagros que sabemos que podés hacer y no los estás haciendo. Pero, Señor, queremos fortalecernos en tu gracia. Queremos aferrarnos a tus promesas. Queremos levantar nuestra vista y mirar a través de tu palabra con nuestros propios ojos aquella tierra prometida que un día ocuparemos cada uno de tus hijos, ese lugar que nadie puede ocuparnos, ni por adelantarse, ni nunca llegará tarde, porque lo preparaste para cada uno de nosotros. Un lugar que jamás podremos igualar con nada que hemos conocido sobre esta tierra. Estar al lado tuyo, estar en tu casa, estar contigo, servirte y adorarte eternamente. Y compartir con multitudes de hermanos que se adelantaron a nosotros, pero que están allí contigo. Y, Señor, cumplir con todo aquel propósito que tenés para cada uno de aquellos que fueron rescatados. Señor, danos esa firmeza. Danos, Señor, esa seguridad para quitar nuestra vista de lo racional y afirmarnos y aferrarnos en la fe. Te lo rogamos de todo corazón y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.